¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un asunto muy importante porque un juzgado de Madrid investiga a Ayuso por las muertes en las residencias durante la pandemia. 20.000 durante la pandemia de COVID en España, casi la mitad solo en la Comunidad de Madrid. Manuel Rico es uno de los grandes periodistas de investigación de este país, el mayor experto en este asunto, ha escrito Vergüenza, el escándalo de las residencias. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Encantado de Hola saludarte. Jesús, encantado de Bueno, saludarte. el titular es ese y puede marcar un antes y un después. Me parece muy importante el hecho de que este juzgado de Madrid investigue el presunto delito de omisión de socorro por parte de Ayuso y su gobierno con esos ancianos que murieron en las residencias como si fuera una ratonera, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay que ser cautos porque es una reapertura de una causa que se había cerrado antes, pero hay varios datos importantes que los iremos comentando y uno es el que tú dices. La investigación es por dos presuntos delitos, homicidio y la omisión del deber de socorro. En lo que respecta a los políticos, sinceramente, yo creo que el que se podría demostrar con los hechos y datos que conocemos es de la omisión del deber de socorro, porque hubo un tema institucionalizado, que si quieres entramos luego en más detalle, mientras que el del homicidio, aunque fuese imprudente o lesiones imprudentes, perdón, es más difícil de responsabilizar a los cargos políticos como Ayuso o los otros dos consejeros que figuran querellados por la muerte de una persona en la residencia de Sanitas en Torrelodones. Claro, porque dices, si el juzgado se pone a investigar el delito de omisión del deber de socorro, ahí puede haber materia. Entre otras cosas, por el llamado protocolo de la vergüenza que hizo que hubiera ancianos que no fueran atendidos, alguna otra más de las razones que llevaron al tratamiento de estos ancianos en las residencias, porque murieron allí, murieron además muchos eh, sin atención, asfixiados. Hay Sí, materia, puede haber materia. sí, pues sin ninguna duda. Y creo que también puede haber materia penal, aunque esos son los tribunales quienes tienen que decidirlo, porque la omisión del deber de socorro realmente se basa en cuatro hechos. Primero, el protocolo que has mencionado. El protocolo impedía, de hecho, la derivación a los hospitales de los residentes más vulnerables, aquellos que tenían dependencia física o deterioro cognitivo alto. Para entenderlo, si iban en silla de ruedas, por ejemplo, o si tenían un Alzheimer en una fase avanzada, se les impedía el traslado a los hospitales. Este es el primer elemento que la lectura del protocolo ya da una muestra de la crueldad de quienes lo redactaron y lo aplicaron, ¿no? Pero ¿Que quién es un protocolo que sale de la Comunidad de Madrid? es un protocolo que firma el director de coordinación sociosanitaria, en aquel momento, Carlos Moore, pero que obviamente él lo firma después de reuniones con otros altos cargos de la sanidad, en las que participa, entre otros, el consejero de sanidad, pero también otros altos cargos. Eso es una de las cuestiones que habría que aclarar. Pero por retomar el hilo, el protocolo es muy grave, pero para entender realmente lo que pasó es necesario tener en cuenta otras tres cuestiones. Segundo, no se medicalizan las residencias, es decir, no se envían personal sanitario ni recursos a las residencias, que sería otra forma de atender a las personas que lo necesitaban. Tampoco se envía a ningún residente grave al IFEMA, donde se crea un hospital de campaña que está abierto 6 semanas. Durante esas 6 semanas mueren en Madrid más de 5.000 personas en residencias sin recibir atención hospitalaria en el propio centro y ni uno solo de esas más de 5.000 personas es enviada a IFEMA. Y tampoco se utilizan los hospitales privados. Ni un solo residente, salvo que tuviese seguro médico privado, ni uno solo se envía a los hospitales privados, aunque según la patronal había camas libres. Por lo tanto, son los cuatro elementos en conjunto los que hay que analizar para entender la omisión del deber de socorro. A un residente enfermo grave le daba igual la vía por la que lo hubiesen atendido, que no hubiese existido el protocolo y lo hubiesen enviado al hospital, que hubiesen enviado medios a la residencia, que lo hubiesen enviado al hospital del IFEMA o que lo hubiesen enviado a un hospital privado. A esa persona que está en la residencia muy grave le valía cualquier vía. El gobierno de Madrid decidió conscientemente no utilizar ninguna de las cuatro vías. Estás hablando de asuntos muy graves relacionados con la muerte de miles de personas en residencias de ancianos. Lo que pasa es que Díaz Ayuso, enseguida, desde Nueva York,
ha dicho que no hay recorrido para investigar este hecho, después de que supiéramos la noticia de que un juzgado de Madrid decida investigar. Ella dice que no va a ir más allá. Bueno, yo no soy adivino y no tengo información privilegiada. Es cierto lo que tú comentas. La presidenta Madrileña ha dicho que la reapertura de la causa se ha pedido literal para el archivo definitivo. Yo, lógicamente, desconozco si la señora Díaz Ayuso sabe, esto es una decisión de la audiencia provincial, la reapertura de la causa, si ella ha hablado con magistrados de la audiencia que le han explicado cuál es su motivación para ordenar que se reabra la causa. Y luego hay otra cuestión fundamental. La jueza ha pedido la declaración de tres testigos, entre ellos Alberto Reyero, que era entonces el consejero de Políticas Sociales y escribió un libro demoledor sobre lo que ocurrió en las residencias, pero también la jueza también ha pedido diversa documentación, alguna muy interesante, como el plan de choque que se aprobó el 26 de marzo de 2020, los recursos facilitados a las residencias, toda una serie de documentación que ha solicitado la Consejería de Sanidad. A mí me produce o asombro o preocupación que Ayuso sepa ya qué va a hacer la jueza cuando ni ha escuchado a los testigos, ni ha recibido la documentación, lógicamente, porque el auto es muy reciente, ni ha podido analizar la documentación y que Ayuso ya sepa cuál va a ser el desenlace, pues realmente pues, es muy sorprendente. Yo creo que debería dar explicaciones públicas inmediatas sobre estas declaraciones y saber en qué se basa o si simplemente las ha hecho, digamos que a tontas y a locas, ¿no? Podría tener información judicial privilegiada. Bueno, ella ha hecho unas declaraciones, anticipan una decisión, perdón, hacen dos cosas. Leen o sabe por qué han decidido los magistrados de la audiencia provincial la reapertura de la causa y anticipa la decisión de la jueza que investiga. Yo creo que es ella quien tiene que aclarar cómo sabe eso, cómo sabe esas dos cuestiones. Me parece muy grave y, desde luego lo que no cabe es lanzar esas declaraciones con esa falta de transparencia. Debe explicarse. Si la justicia fuera igual para todos, si se hiciera realmente justicia, ¿por qué crees que Ayuso debería estar preocupada con los tribunales después de su gestión en las residencias de ancianos durante la pandemia? Bueno, yo solo debería estar preocupada por lo que acabamos de comentar. Quiero decir que ha habido toda una serie de hechos, estamos hablando de hechos o de datos que no son opiniones, que son datos siempre oficiales de la propia Comunidad de Madrid, facilitados a través del portal de transparencia o hechos constatados y que no están en duda, y por lo tanto todos esos elementos juntos bueno, pues yo creo que pues, es una omisión de socorro de libro, pero efectivamente la justicia ha ido no solo lenta, sino que en muchos casos, bueno, de momento ha estado completamente ausente y en ese sentido quiero destacar el papel lamentable e indigno de la Fiscalía, una Fiscalía con la fiscal superior de Madrid hizo en su informe anual respecto al año 2020, dedicó un apartado a lo ocurrido en las residencias y mintió flagrantemente sobre lo ocurrido en las residencias. Han pasado un par de años, sigue cobrando tranquilamente su nómina y no ha tenido la dignidad de dimitir después de que quedase demostrado sus mentiras. Infolibre en su día publicó una información detallada y le envió más de 30 preguntas para conocer su versión, no contestó a ninguna y yo creo y por cierto, la Fiscalía es un órgano jerárquico, tanto el anterior fiscal general del Estado como el actual fiscal general del Estado la mantienen en su puesto y ya que ella no ha tenido la dignidad de dimitir, creo que la deberían haber destituido, pero no lo han hecho y yo creo que el dolor que provoca a los familiares esta actitud de la Fiscalía, pues bueno, pues es añadir pues, muchísimo dolor a la ya pérdida brutal de sus seres queridos en las condiciones en las que se produjeron. Pero, por cierto, si me permites, en Madrid, desde luego, hay materia para investigar, pero hay que investigar en todos los lugares de España donde haya habido muertes que en las residencias habría que haber investigado de oficio.
En Cataluña, más de 2.700 personas murieron sin traslado a las residencias. En Castilla y León y Castilla-La Mancha, las cifras son también brutales, con más del 70% del total de fallecimientos en las residencias. Y hay otros lugares, en Galicia, en Alcoy, en Murcia, residencias concretas, donde hubo unas cifras de fallecidos sin atención médica adecuada escandalosas y donde no se ha investigado. Por lo tanto, hay que hacerlo en toda España. Madrid es brutal por lo que acabamos de comentar, por la cifra de fallecidos, pero hasta en la última residencia donde haya un fallecido sin aclarar, se debería investigar. Por supuesto, y además es una de las luchas periodísticas que has emprendido hace tiempo, Manuel Rico, porque si te parece, y te voy a preguntar por los causantes de que no se investigue, pero de entrada, recapitulando datos, entonces, muertos en residencias durante la pandemia de COVID en España, ¿cuál fue la cifra, más o menos? A ver, a mí, durante la primera ola, que es la de mayor gravedad, en España fallecen más de 20.000 personas en residencias. De ellos, más de 12.000 sin recibir atención médica adecuada, sin atención hospitalaria. ¿Por qué creo que hay que centrarse ahí? Bueno, pues porque obviamente si una persona ha sido trasladada a un hospital y ha recibido atención hospitalaria, pero no obstante fallece, pues lógicamente ahí no hay ninguna negligencia. Bueno, siempre se puede ver caso por caso si fue trasladada demasiado tarde, pero en general podemos asumir que recibió el tratamiento médico al que tenía derecho. Por lo tanto, el foco está en esas más de 12.000 personas que en toda España fallecieron en la propia residencia sin atención hospitalaria adecuada, que son esas cifras en Madrid 7.291, en Cataluña más de 2.700, solo en los 2 primeros meses de la pandemia. Estamos hablando de datos de marzo y abril de 2020. Entonces ahí es donde hay que poner el foco de la investigación judicial y de la aclaración y de la investigación política que se debería haber hecho y que no hay ni un solo parlamento con una comisión de investigación abierta, con independencia del color político, e insisto en ello porque esto no es una cuestión política, ni una sola investigación abierta. En la Asamblea de Madrid había una, Ayuso, en cuanto tuvo la mayoría suficiente, la cerró. En Castilla y León lo mismo, pero en Cataluña, donde gobierna, en aquel momento gobernaba Esquerra con Junts, la comisión de investigación también se cerró con el apoyo del PSC, por cierto, para crear un grupo de trabajo de mucha menor importancia, y hay otros lugares donde ni siquiera se llegaron a abrir. Esto es una vergüenza para la clase política, para todos los que hayan votado en contra de las investigaciones para que se haga justicia y se conozca la verdad y se asuman responsabilidades políticas, más allá de las judiciales. Con estos datos que estás poniendo sobre la mesa, luego hablaremos, por cierto, de, claro, porque te pueden trasladar, yo contaré, por ejemplo, el caso de lo que ocurrió con mi abuela, pueden trasladarle finalmente al hospital, pero cuando la trasladan, etcétera, pero antes de nada, por lo que estás contando, ¿pudiera deducirse una sospecha de que entre unos y otros partidos políticos, los que puedan estar en determinados gobiernos, se estén tapando? ¿Pudiera deducirse también la queja de movimientos como la Marea de Residencias de que la justicia no está actuando y que la Fiscalía deja mucho que desear en este asunto, en esta impunidad? Bueno, aquí hay hechos clarísimos. Las comisiones, bueno, se podía haber abierto para empezar una comisión de la verdad en el Congreso, ¿no? Y había una mayoría progresista para hacerlo y no se hizo. Y desde luego en aquellas comunidades más afectadas, bueno, en todas, pero en algunas se abrió una comisión de investigación, en cuanto pudieron se cerró. Y las mayorías son de diferente color político, insisto, y hay otras comunidades, Extremadura, Asturias, donde gobernaba el PSOE, Comunidad Valenciana, donde en Alcoy fallecieron 74 personas en un centro de Domus Vi en Alcoy en esa primera ola, donde había mayoría, en este caso socialista, y donde no se abrieron. Por lo tanto, eso es un hecho. Y segundo, que la justicia no actuó de oficio, como debería haber actuado ya la Fiscalía de oficio, ¿no? Tal y como denunció en un excelente informe Amnistía Internacional, donde detalló las violaciones de hasta 5 derechos fundamentales por parte de los residentes, eso también es un hecho. Pero yo quiero insistir en una cosa, la más interesada en politizar este asunto es Ayuso en el caso de Madrid. ¿Por qué? Porque ella tiene claro que si lo politiza, bueno, pues en una sociedad en la que estamos
con trincheras, pues lógicamente va a conseguir establecer esas trincheras y que en una sociedad como la de Madrid la mayoría le crea. Pero las 7.291 personas que fallecieron sin atención médica votaban a la izquierda. No, ¿verdad? Nadie sabe cuál es, ni tiene mayor interés cuáles eran sus ideas políticas. Es Ayuso quien quiere politizar para que no se investigue y para acabar trincheras. Ayuso ha mentido durante estos 3 años gravemente. Dijo que el protocolo era un borrador. Solo por eso, una política con dignidad debería dimitir por engañar, ¿no? Desde la propia Asamblea de Madrid, por engañar sobre la muerte, sobre un protocolo que se aplicó a miles de personas, ¿no? ¿Qué Luego, protocolo, por resumir, de qué iba el protocolo? el protocolo básicamente establecía que hubo hasta 4 versiones, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, pero básicamente establecía que no se debían, que no eran derivables a los hospitales aquellos residentes que tuvieran una alta dependencia física, como ir en silla de ruedas, o un importante deterioro cognitivo. Pero obviamente esas dos cuestiones no están relacionadas además con tu esperanza de vida. Y lo grave de ese protocolo, porque a veces se habla del triaje, lo grave es que se aplicó a las personas por vivir en un sitio determinado, porque no se aplicó por condiciones, las condiciones médicas concretas de esas personas, ¿no? Aunque hubo algún momento donde se intentó esa defensa. No, se aplicó el protocolo, lo que establece, si usted vive en una residencia, se le aplica este protocolo que afectaba, impedía el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables. Y más allá del protocolo, yo insisto siempre es que se aplicó con saña, diría prácticamente, porque un protocolo se podría haber aprobado y dictado, pero luego, bueno, pues que no se hubiese aplicado, pero la prueba de que se aplicó de forma sistemática la tenemos en los datos de fallecimientos. El 77% del total de fallecidos en marzo y abril de 2020 en la Comunidad de Madrid fallecieron en la residencia sin recibir atención médica. En circunstancias normales, el número de fallecidos dentro del propio centro, sin ir a un hospital, no llega ni de lejos al 20%. Son personas que están realmente en un estado crítico y no tiene sentido trasladarlos al hospital y con el consentimiento de los familiares. Pero es que además tenemos testimonios como el de Reyero en su libro, donde claramente dice, explica cómo en un consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid a finales de marzo pide 100 pide personal médico, 100 médicos y enfermeras para enviar a las residencias más críticas y no le dan ni una, ni una. ¿Por qué? ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? Más de 1.000 médicos y enfermeras que tenía de atención primaria las envía al hospital de campaña del IFEMA y luego al hospital de campaña del IFEMA no envía a un solo residente que lo necesite. Eso es probablemente, el protocolo es lo que más nos llama la atención. Pero esto que acaba de contar, el hecho de que se envíe el personal médico disponible a IFEMA y luego los residentes que lo necesiten no sean tratados en IFEMA, es el máximo exponente de la omisión del deber de socorro, en mi opinión. ¿Crees que esto es lo que realmente persigue a Ayuso y por mucho que ella crea que tiene la situación controlada, realmente no debería estar tan tranquila en su gestión política, en ese protocolo que se llevó a cabo por parte de su gobierno, por parte de su administración, la Autonómica de Madrid? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una es la verdad. De la verdad ya no se va a librar y le va a perseguir siempre, porque la verdad está ahí y son hechos demostrables y a los que ella no ha contestado. Su gobierno en 3 años no ha dado una explicación de por qué no envió a IFEMA a los residentes enfermos. Su gobierno no ha explicado por qué no medicalizó las residencias y luchó contra la medicalización, por ejemplo, en 2 ayuntamientos de Madrid que habían pedido que fueran a los tribunales para conseguir esa medicalización. Por lo tanto, la verdad la va a perseguir ¿Qué siempre. Otra, ayuntamientos son? O sea, dices que hay dos ayuntamientos que quisieron que Lega- se medicalizara y ellos, Leganés y desde la Comunidad de Alcorcón Madrid. fueron a los tribunales para que se medicalizasen las residencias de sus municipios. Hubo resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenando que se medicalizasen y la Comunidad de Madrid
peleó permanentemente en esos tribunales para para no hacerlo, ¿no? Por lo tanto, la verdad le va a perseguir siempre, porque está ahí, son hechos y ya no hay marcha atrás. La justicia, bueno, pues lo veremos. Yo desde luego soy muy escéptico y muy crítico con lo que ha hecho la Fiscalía hasta ahora. Soy escéptico y crítico con lo que han hecho los tribunales hasta ahora, pero yo no adivino el futuro y no lo sé. Ella sabe lo que hizo, ella sabe la responsabilidad que tiene ella y su gobierno, probablemente porque lo sabe también, en 3 años no ha tenido la dignidad de reunirse con ninguna de las 3 asociaciones de víctimas, de familiares que hay en Madrid, ni con Pladigmare, ni con Marea de Residencias, ni con Verdad y Justicia, ¿no? Eh, 3 años no ha tenido la dignidad de reunirse con ninguna de las 3 asociaciones de familiares y explicarles a la cara si tan bien hizo las cosas, explicárselos, ¿no? Si esto iba a ocurrir en otra comunidad, probablemente algunos periódicos harían una noticia diaria, y algunos medios una noticia diaria explicando ese comportamiento del presidente autonómico. Esto es lo que ha ocurrido aquí. Montaron mentiras como durante meses acusar a Pablo Iglesias de ser el responsable y tener las competencias sobre las residencias en Madrid. Es una mentira realmente para muy tontos, porque la primera pregunta que uno se plantea es, caramba, ¿y si el responsable es Pablo Iglesias? ¿Por qué no quiere Ayuso que se investigue en la Asamblea de Madrid? ¿O por qué no presenta incluso las pruebas judiciales? O sea, ¿está amparando Ayuso a Pablo Iglesias? Bueno, pero este tipo de mentiras, a día de hoy, sus asalariados en algunos medios y en redes siguen difundiéndola, ¿no? Es una mentira muy gorda, hay que tener el estómago o un cerebro muy ajustadito para creértela, pero ahí sigue y ahí la siguen repitiendo. Esas son las cosas importantes. Entonces, si va a terminar algún juzgado, algún tribunal estableciendo justicia, no lo sé, pero la verdad está ahí y su incapacidad para mirar a la cara a las víctimas y explicarles lo que hizo también está ahí y cada día que pasa sigue ahí y seguirá ahí y no parece que eso vaya a tener solución. ¿Sabes qué pasa? Que a veces estamos con lo que digo yo, la mierda de la polarización, el y tú más, ¿no? El que parezca, bueno, pero es que en Madrid hubo tantos muertos, pero bueno, es que también en Aragón los hubo, en Castilla y León. Entonces, enredar la madeja de manera que, en vez de que se investigue todo y en todos los casos, que parezca que el y tú más hace que no se investigue ninguno. Y en eso es donde debería estar la justicia. La justicia debería estar investigándolos todos y no pretender que esto sea un caldo de, ¿verdad? De enfrentamientos políticos que realmente son estériles, porque como diría el otro, a veces el uno por el otro la casa sin barrer, y nos entretienen en si la culpa fue de uno o de otro, no, que la justicia investigue, que la justicia haga su trabajo, que nos cuesta un dinero, pero para que investigue, no para que haya impunidad sobre miles de muertes. Es absolutamente la clave de este asunto. Lo hemos dicho antes, hay que investigar. La Fiscalía debería haberlo hecho de oficio. Lo que debería haber hecho la Fiscalía General es en junio, cuando se levantó el estado de alarma, haber creado en cada provincia un fiscal encargado de analizar qué había ocurrido en cada provincia con las residencias de oficio, porque ya es un escándalo que sean los familiares los que tienen que aportar las pruebas o intentar conseguirlas. Y obviamente hay que investigar en absolutamente todos los lugares lo que ocurrió. Eh, Hablamos muchas veces de Madrid, de Cataluña, de las dos Castillas, porque es donde en términos bueno, numéricos, ¿no? Con elementos como los protocolos o la no utilización de medios alternativos, digamos que donde más foco hay. Pero obviamente en los familiares de la residencia de Alcoy, de Domus Bien Alcoy, que están haciendo una lucha también absolutamente digna de elogio, pues todos tienen derecho a que se conozca la verdad y a que se haga justicia. Pero insisto, ¿quiénes son los interesados en politizar el tema? Pues los políticos que no quieren asumir responsabilidades. Yo no conozco a ninguna asociación de familiares que diga, no, no, que se investiguen solo los fallecidos en la comunidad A o en la comunidad B. Ninguno. Los únicos que politizan son los políticos, determinados políticos, y lo hacen para evitar
precisamente que se asuma responsabilidades. Y para mí lo que tocas decir es la clave, que se investigue absolutamente, porque obviamente todos tienen derecho a que se conozca la verdad y a que se haga justicia. Hay otro aspecto que me parece muy importante, porque justo en el caso que da pie a que se reabra la causa y se investiga a Ayuso, es una residencia de Sanitas. Y de lo que quiero hablar es de la gestión privada de las residencias de ancianos, de esas empresas, porque antes de otra cosa, Manuel, claro, empresas como Clece de Florentino Pérez, la Iglesia Católica, siguen estando entre el capital mayoritario de gestión de las residencias en España, ¿no? Clece o la Iglesia. Sí, a ver, sin duda, en España el 89% de las más de 5.200 residencias son de gestión privada, ¿eh? En algunos casos de titularidad pública, pero están completamente privatizadas. La Iglesia realmente es el principal operador, gestiona más de 40.000 plazas. Lo que pasa es que no lo hace con una marca centralizada, sino con diversas congregaciones religiosas, especialmente de monjas, con fundaciones, etcétera, etcétera. Y luego hay 8 grandes grupos, entre ellos Clece de Florentino Pérez, efectivamente. Sanitas también está entre esos 8 grandes grupos, ¿no? La privatización es prácticamente total, 89% en España, en comunidades como Madrid o Cataluña más del 93%. Por lo tanto, es un sector en el que es un ámbito en el que el sector privado controla por completo lo que se hace. Yo siempre digo lo mismo, no se puede generalizar. Hay residencias que funcionan privadas donde se atiende perfectamente a las personas mayores, tienden a ser más residencias más pequeñas, pero desde luego, sin generalizar, sí que se puede afirmar una cosa de forma rotunda. Las residencias que están en manos de los grandes fondos de capital privado tienen como objetivo ganar dinero a cualquier costo. Eh, no es que lo diga un periodista, es que si uno visita sus páginas web, lo dicen claramente, no engañan a nadie. Su objetivo es obtener el máximo rendimiento a sus inversiones. Entran en una empresa, a los 6 o 7 años como máximo salen de esa empresa, la vuelven a vender y el objetivo es obtener el máximo beneficio. Y en una residencia, obtener el máximo beneficio significa 2 cosas. Tener poco personal, porque la mayor partida presupuestaria es el personal, y una mala alimentación, porque es la segunda gran partida. Por lo tanto, si tú vas a una residencia con el objetivo de ganar mucho dinero, vas a tener poco personal y vas a intentar ahorrar lo máximo en la comida. Y esas 2 cuestiones son las que más afectan en la calidad de vida de las personas que viven en las residencias. El personal, la primera, porque si no hay personal no pueden estar bien atendidos, y la comida, obviamente, la segunda. Y eso es terrible. Y es una de las cuestiones que hay que analizar cuando insistimos, quienes estamos en esta batalla, por conocer lo que ocurrió durante la pandemia, pero también cómo llegaron las residencias. eh, bueno, pues, entendemos que es fundamental que se conozca la verdad precisamente para cambiar las cosas y que si hay una nueva crisis sanitaria, que ojalá no, pero si la hay, que no vuelva a ocurrir lo mismo. Para esto es fundamental saber qué impacto tuvo el hecho de que muchas residencias sean macroresidencias con 200 o más plazas. Ya hay estudios que lo van indicando. El hecho de que muchas habitaciones sean dobles, lo que facilitó, obviamente, los contagios. ¿Cómo afecta la gestión, el tipo de gestión? Todo eso tenemos que conocerlo como sociedad para cambiarlo, para que mejoren las condiciones de vida de los residentes. Quienes no quieren que se investigue el tema judicial, obviamente no quieren que se investigue nada, pero están perjudicando gravemente la vida diaria de los residentes. Ah, amigo, es Yo que estás hablando de criterios que van más en pos del beneficio que del servicio. Es decir, cuando hablas de habitaciones compartidas, de residencias de cientos de residentes, estás hablando de criterios para, lógicamente, incrementar los beneficios. Cuando estás hablando de gestiones privadas, y luego es que estás hablando de gente muy poderosa. Estás hablando de Florentino Pérez, de la Iglesia Católica, de dirigentes políticos. Claro, investigar ahí judicialmente, como dirían en mi pueblo, meter mano ahí, te la pueden cortar. ya, bueno, pero estamos hablando Es de una las vergüenza condiciones, ya, sin duda, pero vamos, que ¿no? estamos hablando estamos hablando Sí, de, pero bueno, y no estamos hemos hablando ido a de, topar con el poder.
Sí, pero hay que topar y hay que cambiarlo. Estamos hablando Total. de casi 400.000 personas que viven en residencias. Insisto, algunas están muy bien cuidadas, pero otras no. Y en un estado que se define como estado del bienestar, esto es una vergüenza intolerable que hay que cambiar. Y la primera medida para cambiar es conocer el problema. Sin Y duda, pero eso, vamos, estamos hablando, este país, la fiscalía le archiva al emérito y ya está, y aquí paz y después gloria. No he visto que la gente se moviera mucho en las calles y tal. La gente traga carros y carretas, y en este caso lo estamos viendo. Miles de muertos, de ancianos que sacaron este país adelante, que se partieron el lomo a trabajar y murieron abandonados. Y bueno, y sí, ya está, y aquí paz y después gloria. Y está la mayoría de residencias, hay periodistas como tú que estáis haciendo un trabajo, estamos aquí contándolo. Bueno, pues a ver si la gente le da una repercusión al asunto, porque no hay que dejarlo. ¿Porque qué ocurre? Porque primero murieron esos ancianos, pero es que ahora lo que intentan que muera es el tema, claramente, y no es el primero. Intentan que sí. vaya muriendo porque hay tela ahí que cortar y no interesa. Esa es la vergüenza de este país. Y entre tanto, a veces nos entretienen con que si la culpa fue de uno o del otro, intentar meterlo en un fango político, cuando aquí la justicia es la que debe investigar. Y si la justicia no investiga, es una puñetera vergüenza. Esa es la realidad. Y lo decimos nosotros y lo ha dicho la María de Residencias, pues que esa misma fiscalía, por cierto, una fiscalía que hay que decirlo, fue la fiscalía con este gobierno actual la que archiva lo del emérito, ¿verdad? Ahora hay una fiscalía, ¿no? No dijo Sánchez esto de la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía, no? Insinuando que del gobierno, ¿no? Pues aquí les quiero ver. Aquí les ¿No? quiero ver. Sin ninguna duda, lo hemos mencionado varias veces en la conversación. Yo soy absolutamente crítico con la actuación de la Fiscalía y obviamente la Fiscalía del Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, por lo tanto la máxima responsabilidad es siempre de quien está en la cúspide de la Fiscalía General, con independencia de que luego haya casos flagrantes como el de Madrid que hemos comentado o como la fiscal de Barcelona que archivó una denuncia sobre 30 residencias. ¿No? 30 residencias al principio de la pandemia, una denuncia que se presentó yo creo que en el verano de 2020, eh, la archivó sin hacer una sola prueba de investigación, con un decreto realmente vergonzoso. Por lo tanto, por supuesto que hay que poner ahí el foco. Por supuesto que es una pena que no haya movilizaciones sociales potentes. Probablemente lo que está detrás es una sociedad edadista, que hay un edadismo brutal y que, bueno, que es algo contra lo que hay Bueno, que yo creo luchar. que más, yo diría una sociedad anestesiada, una sociedad a la que se ha entretenido con otras cosas, una sociedad que a veces está frustrada o cree que no sirve de nada. Pero el edadismo, pues expliquemos qué es, ¿no? El hecho de, bueno, eran gente mayor y ya está, ¿no? Pero se ocurre con más cosas, Manuel. En este caso, pues, yo creo que ya no es edadismo, es pasotismo. Es que la gente, pues no nos unimos por causas nobles y hay mucho individualismo, hay mucha comodidad, hay también miedo, hay una ley mordaza que también, cuidado que siga ahí vigente, que también pues penaliza como penaliza la movilización. Hay una serie de factores que están ahí, ¿verdad? Y que llevan a, pues esto, a que haya asuntos que son vergonzosos, asquerosos y que realmente pues no se llega al fondo del asunto ni se investiga. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que ocurre con Ayuso, pero efectivamente tiene que ocurrir porque hay que decirlo, se tiene que hacer justicia. Y si no, pues la impunidad nos lleva. Que por cierto, ahí en esto, Manuel, hay monumentos a la impunidad. Hay otro monumento, que es otra lacra de este país, que es el enchufismo, porque hubo episodios como la llamada Operación Bicho, que de esto también debería responder la señora Ayuso, que fue esa decisión de vamos a reunirnos con el cerebro de la privatización sanitaria en Madrid, ponemos a su hija al frente, una chapuza absoluta, que es eso, monumento a la impunidad, pero también tenemos monumento al enchufismo y a la chapuza, que fue en manos de quien se puso el ir a ver a los ancianos a las residencias en la llamada Operación Bicho, de la que yo hablo, no quieren que lo sepas en mi libro, y que y hablas tú también en el tuyo, y que es una absoluta vergüenza. Sí, básicamente quien con más detalle ha informado de la Operación Bicho es un compañero nuestro, Peinado en El País, ¿no? Pero la Operación Bicho está encuadrada en lo que comentábamos al principio, en la omisión del deber de socorro, en uno de esos 4 elementos claves de omisión del deber de socorro, que es no medicalizar las residencias, una de las vías que existía para salvarlos. En vez de Que fue enviar a básicamente, Manuel, fue a quién reunieron y en manos de quién pusieron lo de la chapuza esta sin medios y sin claro, preparación. ¿A quién reunieron? efectivamente. Quiero decir, en vez de enviar a gente profesional, al personal que tenían de atención primaria, que enviaron al IFEMA, haberlo enviado a las residencias,
pues, como tú bien comentabas, se lo encomendaron a la hija del ideólogo de la privatización sanitaria de Madrid. Estuvieron 10 días, esa persona no tenía ninguna experiencia previa en el sector, contrató a una empresa de ambulancias y, bueno, pues fue una chapuza en la que visitaron algunas residencias. Por cierto, el responsable de la empresa de ambulancias declaró en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, durante el tiempo que estuvo abierta, fue una de las declaraciones, y dijo que en todas las residencias que habían visitado solo le habían permitido derivar al hospital a una persona, en las poco más de 2 semanas que estuvo en marcha la Operación Bitso, pero esa Operación Bitso efectivamente es el ejemplo de lo que tú acabas de mencionar, que es el enchufismo, porque es realmente, oye, es que no sé qué adjetivo buscar, ¿no? Pero como sociedad es muy triste, efectivamente, que por un lado, durante la pandemia, el que sabemos que se ha beneficiado sin ninguna duda es el hermano de Ayuso, y luego el intento de beneficiar eh, a esta persona, a los responsables a quienes se le encomendó la conocida como Operación Bitso, ¿no? Bueno, pues es que es tremendo, ¿no? Que en momentos como esos, Burgueño era, la ¿no? gente que está pensando en hacer negocio, ¿no? Burgueño es el ideólogo, eh, y que luego, bueno, ha hecho alguna Y la hija. declaración diciendo una serie de cosas, ¿no? Pero sí, quiero decir que hay siempre gente que el dolor ajeno lo intenta convertir en euros propios. Ujú. Claro, en el caso de Díaz Ayuso, hay que decir, ella, bueno, pues encabeza un gobierno, pero claro, incluso dentro de ese ejecutivo, de ese equipo de gente que se puso a trabajar, ha habido de todo. También ha habido quienes están escandalizados por lo que se hizo, porque no estaba solo el Partido Popular, porque también estaba Ciudadanos, porque se vieron ahí en el ajo no solamente gentes del PP, sino de otras formaciones políticas, gente que estaba incluso en la administración de la sanidad madrileña que han salido pitando, tarifando, fueron destituidos. Sí, bueno, yo creo que ahí hay básicamente una persona ahí que hay que Un destacar, Carajal, que es, vaya. que es Alberto Reyero, que era consejero de Políticas Sociales, que ha escrito un libro que se titula Morirán de forma indigna y cuya lectura yo recomiendo, que ha hecho declaraciones públicas contando lo que ha ocurrido, pero que ya lleva 2 declaraciones ante jueces explicando también lo que él conoce del caso, y también está citado a declarar como testigo en el juzgado de Collado Villalba, y a otro nivel, pero yo creo que también se fue de allí porque no le gustaba absolutamente nada lo que estaba ocurriendo, Yolanda Fuentes, que era la directora general de Salud Pública, dimitió casi a las pocas semanas de que empezase la pandemia, y la utilización de Ayuso de la pandemia para chocar permanentemente con el gobierno central, más allá de los criterios médicos. Y Yolanda Fuentes también ha declarado ya, al menos en un tribunal, y también está citada a declarar. A mí me gusta poner, antes hablábamos de la sociedad anestesiada, a mí me gusta poner el foco siempre en el vaso ese medio lleno, ¿no? O un poquito lleno. Es decir, las asociaciones de familiares que no paran de luchar para que se conozca la verdad y se haga justicia, y para mejorar la vida en las residencias. Para mí ahí, yo pongo el foco ahí, yo estoy agradecido, creo que como sociedad merecen todo nuestro respeto, es una de las luchas más dignas que hay en este momento en la sociedad. Pongo el foco en gente como Reyero, efectivamente, que durante la pandemia ya lo denunció y le escribió cartas al consejero de Sanidad y número 2 de Ayuso para todo esto, Ruiz Escudero. Y bueno, y a mí me gusta siempre tener ese aspecto. Hay que analizar lo que ocurre, obviamente, saber en qué entorno nos movemos, pero la gente digna y la gente que pelea por cosas que merecen la pena, creo que hay que destacarla siempre. Mira, esto es muy importante para que la gente tome nota de la diferencia que puede haber entre lo que ocurre y lo que le cuentan que ocurre y el hecho de lo que puede suponer. Me explico. Caso práctico. Pandemia. Miles de muertos. Una gestión sanitaria pésima. Gobierno de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, etcétera, etcétera. Ahí están, llevando la comunicación.
Para un dirigente en otro lugar, otra persona, esto hubiera sido su tumba política, muy probablemente, ¿no? Con lo que ocurrió. No, 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 no. Vieron una oportunidad en la pandemia. A raíz de la pandemia empiezan a lanzar determinados mensajes de estamos con los hosteleros, el gobierno central nos oprime, sin querer decir que con esto que no lo digo, que el gobierno central lo hiciera todo bien, porque no lo hizo todo bien. Hay mucho que hablar, por ejemplo, lo de decir, va, aquí va a haber 3 o 4 muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, el equipo de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y compañía, vieron una oportunidad en un momento en el cual ya de inicio debería haber supuesto la caída política por lo que ocurrió en las residencias, por esa, en fin, esa encerrona que hubo para muchos ancianos que no pudieron salir porque no los derivaron a hospitales. Ellos vieron una oportunidad en la pandemia. Vamos a trasladar mensajes de que estamos con la hostelería, que la gente puede tomar cañas, que nosotros queremos que la gente esté libre, libertad. Y ahí vieron una oportunidad y luego en las elecciones arrasan. Es curioso, ¿eh? Para otros hubiera sido su final político. Para ellos, con una campaña de comunicación determinada, fue una oportunidad para llegar a la cumbre política. Ahí hay, yo creo, una campaña de comunicación muy interesante de analizar. Y por otra parte, claro, la ciudadanía, que es la que al final deposita un voto en una urna. Y luego habría mucho que hablar también de la oposición que se hizo, porque quiero decir, aquí hay muchos aspectos de los que hablar y muchos matices. Pero insisto, para otros hubiera sido su final político, para Ayuso y su equipo, Miguel Ángel Rodríguez, etcétera. Después de todo lo que había ocurrido, miles de muertes, vieron en la pandemia una oportunidad para relanzar a Ayuso como lideresa. La libertad. Bueno, tienes toda la razón. Convirtieron, bueno, es verdad que hay una campaña de propaganda brutal, es verdad que hay muchos medios ampliamente financiados por Ayuso y que escriben a su dictado. Bueno, por no hablar de la vergüenza de Telemadrid, ¿no? Pero, bueno, pusieron en marcha una propaganda que el hospital de campaña de IFEMA, que bautizaron como el Hospital Milagro, ¿no? Forma parte de esa campaña de propaganda. Hay declaraciones de Ayuso en la Asamblea explicando que dirigentes de todo el mundo la llamaban casi a diario para enterarse de cómo había hecho con el Hospital Milagro de IFEMA. Y bueno, claro, obviamente, si tú envías enfermos leves y no a quienes realmente lo necesitan, es un milagro, es una innovación mundial de la Comunidad de Madrid crear un hospital de campaña, que sepas dónde está muriendo la gente y no enviar a uno solo de esas personas que lo necesitan a ese hospital milagro, ¿no? Para que los atiendan. Y eso forma parte de lo que tú dices, de esa campaña brutal de propaganda. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que si lo que conocemos en este momento sobre las decisiones y la responsabilidad política, decisiones políticas del gobierno de Ayuso, los llega a haber cometido Pablo Iglesias, por ejemplo, que es al que culpaban, o cualquier otro dirigente de Podemos, vamos, estaba, no solo su carrera política habría terminado, sino que estaba juzgado y condenado. No tengo muy pocas dudas sobre eso. Hay campañas de comunicación que son para analizarlas, sin duda, y luego, evidentemente, tener dineros y tener medios que, pues, que se hagan eco de lo que tú quieres, ¿no? Pero yo siempre he dicho, Miguel Ángel Rodríguez, al que conocí, por cierto, también en la etapa de las Mañanas de Cuatro, por la que pasasteis tantos, ¿verdad? De todo tipo, de todo pelaje, que diría yo. Lo de Miguel Ángel Rodríguez es para analizarlo porque lo que hace, aunque sea hacer el mal, en más de una vez, lo hace como lo hace. Y no lo hace mal, aunque sea hacer el mal. ¿Me explico? Tiene su peligro, claro, claro, claro. Tiene su peligro, mucho. Pero ahí está, es curioso. Una oportunidad para haber terminado políticamente con Ayuso después de la pandemia se convirtió en una oportunidad para maquinar todo esto de la libertad, etcétera, etcétera. Y hay gente que compró la mercancía. Y hay gente que compra la mercancía, claro, si bombardeas, compre usted la mercancía, compre, compre, ¿no? Como diría la canción de Cucharada, no sé si sería esa Manolotena que puede descansar con Cucharada, compre, compre. Pues así está el patio. Por cierto, a modo de conclusión, Manuel Rico con el tema de, no olvidemos que es el origen del comienzo de esta entrevista. Un juzgado investiga si Ayuso pudo cometer delitos como omisión del deber de socorro, delitos relacionados con lo que ocurrió con homicidios, presuntos delitos. Ahora mismo tú, si tuvieras que resumir lo que puede o debe preocupar a Ayuso y los suyos, ¿cómo lo concluirías? ¿Qué puede Bueno, yo pasar creo, o qué debería ella creer que debiera pasar, aunque pareciera que está muy tranquila porque cree que lo tiene todo controlado? bueno, yo creo que
para el presunto delito de homicidio o de lesiones imprudentes no hay materia para responsables políticos. Yo creo que por ahí puede estar tranquila. En cambio, para la omisión del deber de socorro, las pruebas que hay son muchísimas y muy claras y muy contundentes. Otra cosa es que la jueza, bueno, pues realmente vaya por ahí y recabe toda la documentación necesaria. Para empezar, el primer paso ha sido solicitar una serie de documentos que están, bueno, bien dirigidos, bien solicitados, y la declaración de 3 testigos, entre ellos Alberto Reyero, que aportarán sin duda información interesante. Bueno, hace falta ver bueno, qué siguientes pasos da la jueza. Recordemos que Ayuso está aforada y Ruiz Escudero también está aforado, por lo tanto, la jueza, si viese indicios sólidos de la comisión de delito por parte de ellos, tendría que dejar de investigar y pasarlo a un tribunal superior. Pero bueno, eso está ahí. A mí no me gusta intentar adivinar el futuro porque me confundo mucho. Creo que los periodistas, con intentar explicar el presente y el pasado reciente, ya tenemos bastante. Es un paso que va en la buena dirección y que es una inyección de ánimo para los familiares que están en esta pelea. También lo fue la Comisión Ciudadana. La Comisión Ciudadana están elaborando sus miembros un informe. Tardarán algunas semanas porque lógicamente es algo muy complejo. Yo creo que eso también, las declaraciones fueron brutales, pero muy interesantes para conocer lo que ocurrió. Yo creo que ahí hay una vía también muy interesante y yo creo que la clave aquí es que 3 años después no han conseguido, Ayuso y sus atláteres no han conseguido enterrar este tema como querían. Y hay una serie de asociaciones, en Madrid 3 asociaciones dispuestas a seguir peleando porque se conozca la verdad y se haga justicia, y han demostrado que son gente, Marea de Residencias también ha llevado el tema a Europa, al Parlamento Europeo. Bueno, son gente que no está dispuesta a que la muerte de sus familiares y la forma en que murieron, muchos de ellos ahogados, sin beber, sin comer, se quede impune. Y bueno, y yo creo que tenemos que ayudar a esos familiares y ayudar a que la sociedad sepa realmente lo que ocurrió y luego debería actuar en consecuencia. Y nuestra misión para ayudar es contarlo, no callarse, no te calles, que es el motivo de este tipo de charlas y animamos a que la gente se sume. Por cierto, hablabas de necesidad de justicia en territorios como Madrid y en otros en Alcoy. Yo voy a estar en Alcoy este miércoles 18. Voy a presentar, no quieren que lo sepas allí, creo que 7 de la tarde. Allí estaremos. Tú estás haciendo también charlas, ¿verdad, Manuel? ¿Cuál es la próxima que tienes? Pues en el mes de noviembre iré a Logroño, Ujú, creo que es el día 8, pero Logroño seguro, y luego a Alicante, ujú, también en ujú. noviembre. O Bueno, sea que pues mira, yo voy a Alcoy. Tengo que ir tengo Alcoy, tengo también Fuente Palmera, tengo que ir a Herrera en Sevilla, tengo que ir a Málaga, voy a estar también, en Tarazona, en Olvega, Puente Genil, tengo varias. Como digo, siempre Cáceres, tengo que estar también, que voy a comienzos de noviembre. En fin, que la gente mire por mis redes. Manuel, muchísimas gracias por tu tarea, que me parece muy interesante y hay que seguir con ella, de investigar lo ocurrido, porque son miles de muertos indefensos, gente anciana que dio lo mejor de sí para sacar este país adelante y que no merecen la muerte que tuvieron y que esto quede impune. No puede ser y como tal hay que denunciarlo. No hay que callarse. mu- Gracias, Manuel. muchas gracias a ti por la conversación, Jesús. Un placer. Gracias, gracias.